Hola a todos, ¿cómo están? Voy a contarles en este video qué está pasando en los últimos días con los depósitos en dólares después de las fake news, de los rumores y de todo el ruido que hubo respecto al retiro de depósitos en dólares. Después vamos a monitorear qué está pasando con los depósitos en pesos, otra de las variables claves a mirar en estas semanas. Y finalmente, qué está sucediendo con las reservas reales del Banco Central. ¿Cuántos dólares quedan realmente en el Banco Central? Ese es el punto clave que pone al gobierno en la cuenta regresiva, trabajando contra reloj para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Antes de comenzar, les recuerdo que se suscriban al canal. También, si quieren participar de 2 vivos exclusivos por mes de monitoreo económico y político, pueden hacerse miembros del canal en el link debajo del video o apretando el botón unirme al lado del botón de suscripción. Ahora sí, comencemos. Les voy a mostrar los últimos datos oficiales de las propias cuentas del Banco Central de lo que está sucediendo con los depósitos en dólares. En este gráfico ven cómo desde el 4 de noviembre los depósitos en dólares cayeron poco más de 1.000 millones de dólares entre el 4 de noviembre y el viernes 3 de diciembre, que es el último dato oficial. Esto marca una caída de los depósitos en dólares privados en el sistema financiero del 6,5%. Ese retiro de depósitos en dólares fue muy marcado en los primeros 2 días de la semana pasada. Lunes y martes se fueron cada día unos 200 millones de dólares diarios, una salida muy importante de depósitos en dólares en coincidencia con la difusión de algunos chats de WhatsApp y fake news que hablaban de un inminente corralito. Pero luego miércoles y jueves son los últimos datos oficiales y viernes también se aceleró esa salida de depósitos en dólares, esos retiros diarios de los bancos a alrededor de 50-60 millones de dólares diarios. No es nada que por ahora pueda sonar demasiado alarmante, si bien decimos siempre que no es deseable que encima de la crisis cambiaria y la discusión sobre dónde va a quedar el tipo de cambio oficial en los próximos meses y cuál va a ser la inflación que afronte la Argentina en los próximos meses, en medio de eso estén corriendo los depositantes, los ahorristas con sus depósitos en dólares, sacando de los bancos y llevándolos a las cajas de seguridad. De hecho, esta no es la primera corrida que ha ocurrido en los últimos años y ha habido corridas sobre los depósitos en dólares mucho más importantes. La más importante en años recientes fue la que se produjo después de las PASO de 2019. En el viernes previo a las PASO había 32.500 millones de dólares en el sistema financiero y en noviembre de ese mismo año, es decir, apenas 3 meses después, fíjense que habían quedado 18.500 millones de dólares de depósitos, una caída del 43% del total de depósitos privados en dólares en el sistema financiero y sin embargo no hubo un solo banco que tuviera dificultades para devolver esos depósitos. Entre marzo y noviembre del año pasado hubo también una mini corrida bancaria sobre los depósitos en dólares, esto con toda la incertidumbre que se generó con la pandemia, las restricciones para acceder a los bancos. Cuando se reabrieron los bancos salieron alrededor de 4.000 millones de dólares de depósitos privados del sistema financiero, cayeron de 18.500 a unos 14.600 millones, una caída del 21% en esos meses críticos, pero aún así no hubo un solo banco que tuviera dificultades para devolver esos depósitos en dólares. Y finalmente lo que estamos viviendo en estas semanas, si tomamos una serie más larga desde principios de octubre, cuando había unos 16.400 millones de dólares depositados en el sistema financiero, la magnitud todavía es menor en relación a las corridas que ha habido en los años recientes. La gran solidez del sistema bancario argentino en términos de dar respuesta a los ahorristas que quieran ir a buscar sus dólares a los bancos está dado, a diferencia de lo que ocurrió durante la convertibilidad, en que acá no hay descalce de monedas. Durante la convertibilidad los depósitos en dólares estaban prestados a personas que ganaban en pesos en la Argentina y obviamente ante la devaluación, la salida del 1 a 1, eso generó un colapso en el sistema bancario porque ante la devaluación los deudores en pesos no podían
devolver los préstamos en dólares y a su vez los bancos no podían devolverle los dólares a los depositantes. Desde esa crisis, lo hemos explicado, hay un marco regulatorio que se ha respetado hasta ahora siempre, que es que los depósitos en dólares en el sistema financiero solo pueden o estar encajados en el Banco Central, es decir, guardarse en el Banco Central para un eventual retiro por parte de los ahorristas de los bancos, o ser prestado solo a aquellos que cobran en dólares, es decir, a los exportadores. Veamos los números de la liquidez en dólares que tiene hoy el sistema bancario, de un número de 15.300 millones de dólares en depósitos al 1 de diciembre pasado. Fíjense la cobertura de liquidez en dólares que había en el sistema. Había encajes en el Banco Central por 11.400 millones de dólares y había dólares en efectivo en los bancos por casi 3.200 millones de dólares. Una cobertura, es decir, un respaldo de los depósitos en dólares de alrededor del 95%. Los bancos tienen una liquidez muy importante para responder al retiro de depósitos por parte de los ahorristas. Tanto es así que en agosto del 2019, cuando se produce la derrota de Macri en las PASO a manos de Alberto Fernández y empieza una salida, un retiro de depósitos muy importante de los bancos, en aquel entonces la cobertura de los depósitos por parte de los bancos, ya sea con encajes o dólares en efectivo en las entidades bancarias, era solo del 50-55% y aún así no hubo dificultades para devolver los ahorros a los depositantes. El resto estaba prestado a exportadores que cobraban en dólares. Obviamente, cuando empezó la corrida, los bancos lo que hicieron es empezar a precancelar rápidamente esas líneas de crédito a los exportadores, que devolvieron rápidamente los dólares y de esa manera se pudo dar respuesta a los depositantes. Hemos contado también en otros videos que ya hace bastante tiempo que los bancos han recuperado la mayor parte de las líneas de crédito a los exportadores y que el sistema bancario está funcionando casi como si fuera una caja de seguridad de los depositantes en dólares. Los propios exportadores no están tomando créditos en dólares porque hay una expectativa muy alta de devaluación del tipo de cambio oficial y prefieren financiarse en pesos en lugar de tomar préstamos en dólares, y los bancos han recuperado toda la línea de crédito que tenían, así que los bancos tienen hoy una gran liquidez en dólares, ya sea por los encajes o el dinero en efectivo en las entidades, y por eso tampoco han subido la tasa de interés para intentar retener a los depositantes en dólares. La tasa de interés que se paga es mínima, 0,5 o 1% anual en dólares por los depósitos en plazo fijo en los bancos. Es nada, teniendo en cuenta que Estados Unidos está con una inflación del 6% anual, pero esto marca también que, a diferencia de otra época, hay una gran liquidez y los bancos no se hacen demasiados problemas si los depositantes le van a buscar sus ahorros a las entidades y no tienen demasiado interés en retenerlos. La segunda variable que quería monitorear con ustedes es la de los depósitos en pesos en el sistema financiero. Ya hemos dicho en varias oportunidades que atención, que acá el problema, más allá de los depósitos en dólares, es lo que pase con los depósitos en pesos, no porque haya dificultades para que algún banco pueda devolver los pesos al ahorrista, sino porque si hay una corrida contra los depósitos en pesos, eso desarma todo el esquema de las LELIQs, porque en ese caso el banco tiene que cancelarle las LELIQs y pases al Banco Central, consigue de esa manera los pesos para devolverle al depositante, y el depositante obviamente va a ir a correr a los dólares alternativos, ya sea los dólares en blanco, al MEP, al contado con liquidación, o al dólar blue. Los depósitos en pesos son el gran combustible para la brecha cambiaria si no se recompone la confianza y si no se restablece la demanda de dinero en la Argentina, la demanda de pesos. Todavía hay en el sistema financiero argentino casi 800.000 millones de pesos de depósitos minoristas, de menos de 1 millón de pesos, y hay más de 2,2 billones de pesos de depósitos mayoristas, depósitos de más de 1 millón de pesos. ¿Qué ha pasado en el último mes con esos depósitos? Se ve ahí que hay una leve caída de los depósitos minoristas. Es una caída muy leve. Atención, en términos reales
frente a la inflación es más pronunciada, y sobre todo tengan en cuenta que el sistema financiero está pagando una tasa de interés mensual del 3,1%, es decir, si hubiera renovación de los depósitos minoristas debieran estar por lo menos creciendo al 3% mensual. Están cayendo 1%, evidentemente ahí hay filtración de pesos que están yendo a la brecha cambiaria, al dólar MEP o al dólar blue, pero por ahora no es nada que sea alarmante, y sobre todo porque los depósitos mayoristas de más de 1 millón de pesos, ahí hay mucho depósito de empresas privadas, están bastante estabilizados, y es el dato a mirar. Es decir, si en algún momento no se termina de cerrar el acuerdo con el fondo, el gobierno empieza nuevamente a zigzaguear en términos del rumbo de la política económica, este puede ser el gran problema, que no solamente corran los depositantes en dólares a buscar los dólares a los bancos que están, sino que vayan los ahorristas en pesos a buscar sus pesos a los bancos, y eso genere un combustible muy grande para la brecha cambiaria y dispare todavía más la brecha y los dólares alternativos. Por ahora no es algo que se está viendo, y de hecho la apuesta del gobierno con el acuerdo con el fondo es estabilizar las expectativas y la demanda de dinero, es decir, que se frene en algún momento la salida de depósitos en dólares, y sobre todo que se estabilice el ahorro en pesos, que los argentinos perciban que al menos la brecha cambiaria tiene un techo, y que la suba del tipo de cambio oficial, que ya hemos contado está apurando el propio FMI, no sea una suba del tipo de cambio oficial que acelere la dolarización en el sistema financiero, sino que sea una suba del tipo de cambio oficial que mantenga el techo de la brecha cambiaria. Por supuesto, este es el otro punto que hemos comentado varias veces: el gobierno quiere hacer el anuncio del preacuerdo o el anuncio de que está encaminado el acuerdo con el fondo antes de las fiestas, porque sabe que la demanda de pesos, la demanda de dinero es estacionalmente mayor en diciembre, porque las familias necesitan pesos para pagar sus gastos de vacaciones o los gastos extras de las fiestas, y a su vez las empresas también suelen desprenderse de dólares para hacerse de pesos y pagar los gastos adicionales de fin de año, lo medio aguinaldo y la liquidación de vacaciones. Pero esa demanda adicional de dinero de diciembre se revierte a partir de mediados de enero y febrero, y por eso hay que mirar muy atentamente lo que suceda en las próximas semanas con los depósitos en pesos en el sistema bancario. Obviamente la apuesta oficial es que el acuerdo con el fondo pueda estabilizar la demanda de dinero más allá de diciembre y se pueda atravesar el verano sin un proceso de dolarización creciente. De nuevo, tiene un riesgo empezar a mover más rápido el tipo de cambio oficial, y el riesgo principal es que se mueva toda la brecha cambiaria hacia arriba, pero para eso es que está el acuerdo con el fondo y las señales de que la Argentina va a un programa económico que achique el déficit fiscal, la emisión monetaria, y que apunte a generar y acumular más dólares en el Banco Central en el futuro. Espero que les haya gustado este video, y como siempre les digo, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y recuerden que tenemos habilitado el plan miembros del canal. Si se hacen miembros del canal pueden participar de 2 vivos exclusivos para miembros por mes de monitoreo económico y político, con chat para miembros para poder interactuar, hacer preguntas, consultas, poder intercambiar opiniones sobre el rumbo de la economía y sobre las evaluaciones que hacemos de lo que viene. Nos reencontramos en cualquier momento, en cualquier otro video, en los vivos que hacemos habitualmente, y si se hacen miembros del canal también en los vivos para miembros. Chao, pásenla bien.